tardes y bienvenidos a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. A todos los presentes y afortunados por tener su invitación, ya que se agotaron a la semana de publicar la información en la web, lo cual es una muestra más que evidente de la gran expectación que despierta el humanista que nos acompaña. Esta presentación, organizada en colaboración con la editorial Acantilado, se enmarca dentro del proyecto Tres con Libros, un proyecto en el que promocionamos la literatura realizada en el Mediterráneo. Tenemos la suerte de contar con el heleninista, profesor, traductor, fotógrafo y cineasta Pedro Olaya. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Al que acompaña el periodista especializado en cultura Manuel Pedraz, con el que repasará toda su trayectoria literaria con especial atención a su última obra, Palabras del Egeo. Fuera, como habéis visto, tenemos a la editorial, a la librería La Fuga, que tenéis todos sus libros a la venta. A través de su pasión por Grecia, Pedro nos invita a recordar muchas cosas que hemos ido olvidando y perdiendo. Algunas de ellas están entre las más importantes, las que valen verdaderamente la pena, ya sea el sentido profundo de la democracia o el valor de la experiencia de los mayores. De su saber va a darnos prueba de inmediato, de modo que le cedo la palabra a Manuel Pedraz para que comience, no sin antes darle las gracias de nuevo a todos por su presencia y también a Manolo, porque es un lujo contar con el decano de los periodistas culturales andaluces, ese maestro al que no permitimos que se jubile del todo porque seguimos necesitando su voz y sus lecturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Casi que me siento como un intruso, porque veo que soy familia, que la mayoría os conoce y en torno al mundo de la lectura, lo cual me da mucha envidia. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, la presencia de todos, fundamentalmente de todas, que yo veo que confirman la tendencia que yo he comprobado en mi programa durante 29 años, que la mayoría de los lectores sois lectoras. Pues os agradezco mucho estar aquí en este encuentro con Pedro Olaya. Y en segundo lugar, quiero agradecer también a la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo, porque sinceramente para mí me va a permitir esta tarde disfrutar a mí de un auténtico privilegio, como es el de compartir un ratito de charla sentado junto a un hombre mediterráneo, que frente al imperio de las tecnologías, de los algoritmos, de los pensamientos empaquetados y atractivamente envueltos para ser digeridos, prácticamente sin haberlos razonado mínimamente, él defiende la vuelta a los inicios, a esa actitud humanista y reflexiva que él coloca además como uno de los pilares esenciales de la cultura, de la que desde la noche de los tiempos sigue siendo, yo creo que el aliento fundamental, él así lo defiende, de nuestra civilización. Bueno, si es que podemos denominar así como civilización a lo que estamos viviendo en este principio del siglo XXI. Un momento histórico en el que la actitud, insisto, humanista, que dice caracterizar a ese otro imperio, imperio del logos, de la cultura del Egeo, sigue siendo revolucionaria y cargada de idealismo, que quizás a algunos les haga sonreír, porque, persigue en lo cuenta la verdad, la justicia y la libertad. Conceptos que vaya a convenir conmigo que no son precisamente los más valorados en esta sociedad nuestra. Seguro que la mayoría de los que estáis aquí presentes, ya lo conocéis, ya he visto que algunos, no es esta la primera lectura suya que tenéis entre manos, pero nunca está de más unos mínimos datos de presentación. Él se llama Pedro Olaya González de la Vega, por la madre, que a mí siempre me gusta insistir en el segundo apellido. Es asturiano de nacimiento y ciudadano del Egeo por elección y por devoción. Y en su página web, como ha adelantado Olga, se presenta con estos términos: escritor, helenista, profesor, traductor y cineasta, afincado en Atenas desde el 94. Y sobre su obra literaria y audiovisual, que también es muy reseñable, dice algo que nos sirve perfectamente para presentar de alguna forma este su último libro, heterodoxo donde los haya en su composición y ortodoxo en su esencia cuando busca los orígenes de la cultura del Egeo, que a él siempre le ha fascinado y que a los occidentales
nos ha facilitado pues, el sustento espiritual del que todavía vivimos. De su obra señala que da a conocer la cultura griega y humanista combinando elementos literarios, plásticos, científicos, mediante un lenguaje marcadamente personal. En referencia a este libro yo añadiría también que poético, evocador y rebelde en lo que supone de plantarle cara a los dogmas y al poder, cuando éste no se sustenta en la razón, que es casi siempre. Incluso al poder de los que se erigen en portavoces de la razón, también de la razón científica, porque en torno al Egeo desmonta, la verdad, muchos lugares comunes, fruto de esa acomodaticia posición que puede ser la de la historiografía oficial, cuando no atiende, por ejemplo, a que los avances científicos pues van aportando novedades importantes y van haciendo que cambie esa historia, esos conocimientos que tenemos. El ADN, por ejemplo, y el carbono 14, y algunos avances tecnológicos que ha aportado el mundo digital están muy presentes en este libro y están cambiando planteamientos muy asentados en torno al helenismo. Y claro, los cambios ya sabéis que siempre cuestan mucho, sobre todo a algunos que están acomodados en su situación, en la defensa de sus tesis habituales. Yo también añadiría, después de leer Palabras del Egeo, El mar de la lengua griega y los albores de la civilización, que también incluye elementos astronómicos, marinos, el mar está muy presente en todo momento, arqueológicos, muchos para fundamentar algunos de sus planteamientos, musicales, de sonidos, mitológicos, los mitos se hacen realidad casi cuando se rastrea en la historia, elementos genéticos, el rastro de los habitantes del Egeo renace con las nuevas tecnologías en sitios insospechados, geológicos, que explican pues, muchas cosas de la cultura que a él le fascinan y, como no, sobre todo elementos lingüísticos, que yo creo que son el fundamento esencial de este libro. La lengua es el mar por el que navega en todo momento la cultura helena, y también Pedro Olaya, que defiende que precisamente el mar ha sido el Internet de la antigüedad por el que los habitantes del Egeo, digamos que difundieron su cultura y su forma de vida más allá del mundo supuestamente conocido hasta hace 6.000 años atrás. La defensa, el estudio y el respeto a esa cultura se han convertido para Pedro en una referencia vital y en la constante que ha marcado su trayectoria literaria. Está presente y evidente en este último libro, pero también en los anteriores, que, bueno, al menos en un par de ellos yo he tenido el placer de poder hablar con él, como Grecia en el aire, Historia menor de Grecia. Su conocimiento de la cultura clásica también marca pues, de Senectute Política, Cartas sin respuestas a Cicerón, y esa pasión se deja ver también en otras obras como El Atlas mitológico de Grecia o la serie documental Los lugares del mito, por señalar también algunas de las referencias audiovisuales de su trayectoria. En total es que son más de 30 obras originales las que ha publicado, lo que lo convierte en todo un referente cuando del helenismo y especialmente se habla, y cuando especialmente se habla de la cultura del Egeo. Una fuente de conocimiento, sabiduría y vida, la de la cultura del Egeo, que él coloca en el origen de la civilización occidental, remontándose miles de años en la historia y utilizando para ello ese magnífico vehículo que son las palabras, para defender que nadie vino de lejos a enseñarles a los habitantes del Egeo, permítanme decir aquí un poco a los europeos, los secretos de la agricultura, la navegación, la astronomía, ni por supuesto los de la escritura, que fueron ellos los que llevaron más allá del mundo conocido en sus tiempos, desarrollando el arte de la navegación, pues llevaron los saberes y conocimientos que los pelasgos, esa es una referencia fundamental, los conocimientos que los pelasgos acuñaron, convirtiéndose en la base de civilizaciones madre como la minoica y la micénica, adelantándose
a las que la historiografía oficial pues sigue señalando como base de esta civilización nuestra. Pero de todo ello vamos a hablar con Pedro esta tarde, porque él naturalmente lo va a contar muchísimo mejor, de forma mucho más entusiasta y sobre todo mucho más poética. El libro está cargado de una preciosa poética de cómo pueda hacerlo yo. En este libro lo hace con una estructura, eso sí que me gustaría señalarlo, muy humanista, porque no es un ensayo al uso, ni tampoco es un relato de ficción, pero entremezcla ambos géneros para presentarnos una especie de memoria personal, un ensayo muy bien fundamentado científicamente, un libro de viaje y, si me apuran, hasta una guía estética, monumental y, bueno, en algunos momentos gastronómica de ese espacio que ama, como es el del Egeo, llegando en algunos instantes a ponernos realmente los dientes largos y teniendo la sensibilidad de que cada capítulo se abre pues con una pincelada de esas que a uno le dan ganas de cerrar el libro y salir corriendo a coger un billete para ir a Grecia. Y lo hace, como digo, con una propuesta muy humanista. Es un padre que está esperando 10 días a que su hijo de 17 años vuelva a la isla, en la que él va escribiendo, bueno, a la isla o las islas, en la que él va escribiendo una especie de diario de cuenta atrás de esa decena de jornadas de añorada espera. Y en ese relato pues se entremezcla lo histórico, lo científico, lo emocional, lo personal, en muchos momentos con un par de referentes básicos que están presentes siempre: el mar y las palabras, el lenguaje, que afirma que es uno de esos pues lugares de fascinación que le surgen cuando mira el Egeo, su cultura y su historia. Y me van a permitir que les desvele una de las confesiones que él hace antes de que empecemos a charlar con él. Él lo hace casi al final, pero yo creo que es muy significativa. En un momento del libro, insisto, casi al final, cuando habla del lenguaje, dice lo siguiente: tratar de rastrear esa materia no ha sido nunca para mí un vano afán de erudición. Ha sido un ejercicio de conciencia, una tarea humilde y cotidiana, llena de admiración y de asombro, una fascinación casi infantil que tal vez sirva para explicar por qué, a través de esta lengua, me siento tan sencillamente integrado en este entorno. Es como si el mar, el cielo azul, las rocas, los olivos compartieran una misma sustancia con la lengua y con el pensamiento, como si el logos fuera un flujo tan fácil de sentir como el calor que está sobre las piedras, en el aire, en nuestro cuerpo, repartido por todo. Bueno, ya ven que el Egeo es para él una especie de aire, de sustento vital, y en su análisis considera también que también lo es para los que disfrutamos de los sabores y los sinsabores de esta civilización nuestra. Así que, después de darle la bienvenida, saludarlo y dejarle tiempo para que os salude también a vosotros, yo empezaría pues casi planteándole la pregunta que él mismo se hace en el último capítulo de este libro, en el día 0, cuando su hijo, Silvano, está a punto de llegar, el hijo del narrador. Y se pregunta: ¿cómo sería el mundo sin esta lengua, el griego, sin esta cultura del Egeo? Esta tierra también tan mediterránea. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por esta larga introducción. Casi ya no hace falta que añada nada más. Pero bueno, bromas aparte, pues es estupendo que hayas preparado este texto tan bien explicado sobre la esencia de este libro y que nos dará pie a hablar de él y de todo lo demás. Me encanta la ocasión de estar en este marco también tan mediterráneo como es la Fundación Tres Culturas, y para hablar de un libro que es un sumergirse en las aguas más profundas de ese Mediterráneo, del Mediterráneo oriental en concreto, de donde arranca pues todo lo que después dará origen a esas tres culturas, digamos por antonomasia, mediterráneas, representadas en esta fundación, y a todas las demás culturas que han prosperado y prosperan en este entorno. ¿Qué sería de nosotros en el Egeo? Así que, bueno, intentando contestar a la pregunta. Sí. Sí, esto sí, también le pasa a Madonna, no me pasa solo a mí.
Bueno, ahora se oye bien, ¿no? Sí. Pues sí, esa pregunta ahora parece como que repica. Sí. Sí. Bueno. Sí, él va regulando, sí. La verdad es que esa pregunta no, me la hago muchas veces porque es tan difícil, está tan repartido por todo y estamos hasta tal punto imbuidos de las herencias y las aptitudes que debemos a esta cultura del Egeo, que vamos a llamar cultura de Egeo, cultura griega, por antonomasia, sin ceñirnos a una época concreta, como puede ser la época clásica, ¿no? O la época homérica o helenística, sino viéndola en su conjunto. Cada vez que diga cultura griega, pues tenemos que pensar en algo mucho más profundo que el clasicismo, ¿no? Que, en fin, en esa Grecia anterior a la Grecia que todos conocemos, nos ha marcado de tal manera que lo llevamos dentro, pero somos inconscientes, somos unos griegos inconscientes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el ejercicio de pensar cómo sería esta cultura me lleva a veces, y eso lo explicaba en el libro, a compararlo como si estuviéramos en una sala y fuéramos apagando luces, ¿no? Fuéramos apagando luces y cada luz fuera pues una de esas cosas que Grecia nos ha dejado, ¿no? Desde todas las palabras de que vamos hablando y que nos iríamos dando cuenta de que son griegas, la propia estructura de nuestro pensamiento, toda la tradición literaria, la tradición científica, las matemáticas, la física, la química, la política, la hermenéutica. No necesitaríamos irnos a cosas tan grandes como eso, como la política o como la filosofía o como el drama o como la música, sino iríamos poco a poco a través de las palabras dándonos cuenta de cómo nos íbamos quedando a oscuras, ¿no? Cómo rápidamente nos iríamos quedando a oscuras en esa sala y llegaríamos a apagar hasta cuestiones que nos parecía que formaban parte de lo más intrínseco de nosotros, que no las podíamos haber recibido de nadie, porque eran como algo connatural, y aún así llegaríamos a tener esa sensación. No se puede responder digamos, es una pregunta retórica para llegar a este ejercicio de concienciación de todo lo que le debemos a la tradición iniciada y continuada por esa cultura y a la tradición que ha podido inspirar después. Digo que es una toma de conciencia en ese sentido, no se trata de responder positivamente a cómo sería, qué habría en su lugar, ¿no? Sino a qué dejaría de haber si perdemos esa herencia. Y lo que es seguro es que el mundo sería aún todavía más sombrío y oscuro de lo que es si perdiéramos esas herencias. Porque no solamente son un legado, un acervo, un legado de bienes concretos, como pueden ser obras o como puede ser la propia lengua, ¿no? Sino es también un legado de actitudes, de esas actitudes que nos conducen a perseguir valores, ¿no? Este sentido idealista al que aludías en la introducción, casi como disculpándote por aludir al idealismo, porque a veces nos hace sonreír el pensar en términos idealistas, nos hace parecer ingenuos, pero si perdiéramos... La civilización griega es una civilización idealista por antonomasia, es la civilización del logos, del pensamiento, la palabra, la razón, la lengua, la escritura, pero también el idealismo, las ideas, la capacidad de proyectar hacia adelante. Y creo que gran parte de sus logros se basan en haber sabido imaginarlos. Es decir, difícilmente podremos conseguir una cosa que no somos capaces de imaginar. Difícilmente podremos llegar a un fin que no somos capaces de señalar. Y el idealismo de toda esta cultura, quizás bajo esa luz que
tan escrutadora, ¿no?, del Egeo y tampoco brumosa como la de otras latitudes, pues nos lleva a señalar, a intentar señalar los ideales con claridad, aunque luego no puedan cumplirse o no puedan cumplirse totalmente. Creo que si perdiéramos la capacidad de pensar en que podemos ser mejores, seríamos indudablemente peores, ¿no? Entonces, el no rendirse a esa tentación del pragmatismo o del sálvese quien pueda, creo que es otra de las características que ha impulsado a esta cultura a señalar siempre ideales que nos llevan hacia ser mejores, y no ya mejores que los demás, sino mejores que nosotros mismos, a tener ese ideal de cultivo y de resistencia, a la vez que nos empuja hacia nuestra propia, hasta a intentar dar unos pasos hacia nuestra propia excelencia. ¿Y qué arte y parte tiene en esa actitud idealista, en ese humanismo del que tú hablas en el libro, el Mediterráneo, el mar? Como yo decía antes, ha sido un poco metafóricamente esa especie de internet que ellos tuvieron para, a través del mar, transmitir la cultura, relacionarse con otra gente, conocer otros mundos, compartir. Como el subtítulo de este libro reza, Palabras del Egeo, dice el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Para mí el mar, en este caso, no es un escenario, no es un fondo bonito, no es un sitio desde el que poder evocar estas y otras reflexiones, ¿no?, sino es realmente el entorno del que ha salido toda esa cultura, que la ha inspirado y que la ha inspirado desde los tiempos más remotos. Es decir, si me preguntas qué parte tiene, es una parte consustancial. Nos costaría pensar que, bueno, podríamos pensar que a lo mejor en otras latitudes se habría producido un proceso de otra forma, pero puestos a analizar el proceso que se ha producido en la latitud concreta del Egeo y del Mediterráneo, nos damos cuenta, sobre todo a través del análisis de la lengua y de tantas otras cosas, que el mar ha tenido un efecto generador, no solamente un efecto de ser un espacio, un escenario, o ni siquiera el de ser un vehículo de transmisión, que por supuesto también es muy importante. El mar ha sido siempre un puente, no ha sido nunca una barrera para esta civilización. Pero aparte de esas funciones obvias que podría tener, ha tenido la función de ser generadora de metáforas, generadora de pensamiento, generadora de necesidades, que respondiendo a esas necesidades se ha generado el logro cultural, el logro civilizatorio. Yo creo que en el libro se habla tanto del mar porque no se podrían contar esas cosas sin hacerlo. No se podrían contar esas cosas en el vacío. No quiere ser este libro como... Bueno, no pretende ser una obra de gabinete escrita como en un sitio abstracto, en un estudio, ¿no?, sino que necesita estar en ese terreno para ver cómo las palabras, las primeras y sobre todo la materia prima de nuestro pensamiento que ha ido inspirando esas palabras, bien sea por imitación de los sonidos, por onomatopeya, o bien sea porque metafóricamente, por traslado, esas primeras sonidos, esas primeras ideas nos van llevando hacia otras más abstractas y la lengua se va levantando desde lo tangible y desde lo concreto hasta niveles cada vez más altos de abstracción, han salido del entorno marino, del entorno de las costas, del entorno de las islas, del entorno de todo este escenario que estamos hablando tan disperso y tan abigarrado que es el mundo del Egeo.
Las palabras, es verdad que en algún momento, lo comentaba antes, es muy emocionante ver cómo rastreando el origen de las palabras, pues puedes ir intuyendo esa parte, esa edad oscura, esa parte que no conocemos de toda la tradición helénica, de todo el planteamiento que tú haces, de no una cultura que tiene ruptura, sino que es una cultura que se va alimentando de una cultura a otra, haciendo una transición. Digo que es emocionante ver cómo rastreando las palabras puedes ir conociendo, porque ese es uno de los planteamientos que tú haces, ¿no? Sí, el libro intenta ser un libro sobre el logos. El logos es un concepto muy abigarrado, a su vez muy complejo, porque es una trenza apretada que forma a la vez el pensamiento y la palabra, la idea de pensar, la idea de contar, que es a la vez decir y calcular. Entonces está la idea de la razón, está la idea de la transmisión, y todo eso se va remontando y haciendo complejo hasta que el logos llega a significar incluso, como lo encontramos en el principio del testamento de San Juan, por ejemplo, pues llega a significar la razón creadora del mundo, la divinidad, ese logos como razón creadora del universo, del cual el otro logos, el que nosotros tenemos, pues es solamente un reflejo, ¿no? La idea del logos es una idea compleja. Este libro intenta plasmar cómo se gestó ese logos como lengua y como pensamiento, como mecánica de pensamiento, del cual somos plenamente herederos, como decía al principio, aunque herederos inconscientes en un alto grado, en ese entorno. Claro, como la lengua y la civilización siempre van unidas, pues en ese remontarse hacia los orígenes de la lengua y hacia las primeras materias y hacia las primeras pulsiones que pusieron en movimiento esas asociaciones de ideas, etcétera, etcétera, pues nos obliga a remontarnos también hacia los orígenes de la civilización y a meternos en épocas muy anteriores a la civilización clásica o preclásica, homérica, que todos conocemos, y a la imagen de la Grecia que todos conocemos, y nos lleva pues hasta el neolítico, el mesolítico, incluso el paleolítico en algunos momentos. La etimología, en este sentido, es una de las vías por las que realizamos este viaje de regresión, porque como digo, indagar en el origen de las palabras a través de indicios y de mecanismos que más o menos vamos conociendo, es un poco como encontrarse los cantos rodados en la orilla de la playa, ¿no? Ya pulidos por el mar, por el río primero y luego por el mar, e intentar saber cómo eran esas piedras antes de ser arrancadas del monte, ¿no? En su momento original, en su primer momento, antes de ser arrancadas, como digo, y de pasar por toda esa erosión y de llegar a nosotros ya solamente con leves indicios y con leves recuerdos de su origen. Ese viaje hacia atrás, nos lo permite la etimología, es una manera es una de las herramientas de indagación que sigue el libro. Por poner un ejemplo que pueda ser ilustrador, porque creo que estamos hablando en un plano muy teórico y a veces... Bueno, pues decía que por poner un ejemplo, porque si no parece que todo esto es una lucubración demasiado teórica y muy poco sensorial, pero una de las cosas que tirando de este hilo de bucear en el origen de las palabras, por ejemplo, para nosotros un animal plenamente mediterráneo y marino, que es el delfín, casi un emblema de toda esta civilización, los vemos en los frescos de minoicos, por ejemplo, ¿no? En las monedas, en todas partes. Para nosotros el delfín pues es un delfín, un animal que conocemos con ese nombre en todas las lenguas prácticamente, porque en griego se llamaba delfín, o delfis, con iota y con sigma al final. Pero hasta ahí, ¿eh? Entonces, y claro, porque en latín también se llamaba delfín, por tomado del griego. Pero la cuestión es por qué se llamaba delfín en griego. Y entonces de ahí empieza ese viaje hacia atrás. Los griegos llamaron delfín a ese animal
fascinante, que parecía un pez, pero que no era un pez. Y lo llamaron delfín porque tenía matriz, como los mamíferos. Y matriz se decía delfís, con Y. Que por eso los que nacen de la misma matriz se llaman adelfia, hermanos. Y la raíz de la palabra delfís, que es la palabra de la matriz, tiene a su vez es una palabra compuesta de dos partes, de dos raíces, o la idea, el sintagma, el morfema del, que es la idea del paso estrecho, y el verbo fío, que es el verbo brotar. Entonces, brotar a través de un paso estrecho es la imagen, la propia palabra que nos está definiendo la matriz en su funcionamiento y en su forma, ¿no? Y el verbo fío, a su vez, que significa brotar, que es el verbo que da origen a la palabra fitó, fitá, que son las plantas, lo vegetal, que es lo que brota por antonomasia, ¿no? Pero es también, pues, la fisis, la naturaleza, es todo lo que brota, todo lo que tiene vida, todo lo que existe, todo lo que sale a la existencia, ¿no? Y si vamos más hacia atrás, la propia palabra fío, esa F inicial viene de gama anterior, de otras épocas más antiguas, sobre el verbo io, uo, io, según los momentos, que significaba llover. Es decir, que es la condición necesaria para que algo brote, es esa condición de humedad, ¿no? A Zeus, por ejemplo, las ninfas de la lluvia se llamaban Iades, por esa razón. Zeus Igmeo, el dios de la lluvia, le invocaban diciendo kie, que es el imperativo del verbo llover, ¿no? Solo Zeus podía ser sujeto de ese verbo, que por otro lado para nosotros es un verbo impersonal, ¿no? Pero para ellos era un verbo personal cuyo sujeto era Zeus, precisamente, y se podían dirigir en imperativo. Y si vamos más atrás todavía, pues el sonido U, que luego genera una Y y una U palatalizada, es el sonido que representa el agua de lluvia, es el sonido que representa el agua que cae gota a gota. Y de ahí, de ese mismo sonido, con la sigma inicial que se deriva de esa digama, de esa otra letra, viene nuestra raíz sud, que es la del sudor, ¿no? Que es las gotas de agua que se desprenden del organismo. Pero de esa raíz viene también la palabra hijo, ios en griego, y la palabra son en inglés, y la palabra silva también, que es la selva, ¿no? Toda la vegetación, la materia, en fin, ahí, tirando de todos esos hilos se va llegando a esas primeras, se va intentando llegar a esas primeras estructuras y esas primeras asociaciones de ideas próximas a esa naturaleza en concreto, a esa naturaleza isleña, marina, costera, montañosa, árida, etcétera, que constituye este pedazo del mundo que ahora nos puede parecer un sitio más, pero en las épocas en que se gestó todo esto tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de épocas muy remotas, de hace 7.000, 8.000 años o más, que en ese entorno, ese entorno era uno de los pocos entornos que en la Tierra se daban las condiciones favorables para que se desarrollase la vida humana. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hace 18.000 años los hielos del casquete polar llegaban hasta las costas del norte del Mediterráneo. Todo eso tardó mucho tiempo en retroceder, en dejar de ser tundra, en empezar a ser habitable para el ser humano. Las dimensiones geográficas habitables para el ser humano en épocas tan remotas estaban mucho más limitadas de lo que están ahora, con lo cual es explicable, es casi es comprensible y es casi
es casi inevitable que el origen de esta civilización tuviera lugar en esa latitud, ¿no? Y en contacto con ese entorno. Pues eso es lo que intenta indagar hasta llevarnos hasta los pasos más prístinos de todo esto, para intentar devolvernos de alguna manera, siempre fragmentaria y siempre, más que incluso muchas veces ya poética, esa conciencia que digo que tenemos perdida, pero que todavía ha dejado su rastro en algunas cosas. Pero yo te invito a que sigas por ese camino de la fascinación para la verbalización de los sentimientos que producen pues, los sonidos o la naturaleza, cómo se van creando las palabras, porque hay un siguiente paso que no es menos fascinante, que es cómo eso luego se va fijando en el nacimiento de las letras, en la escritura, que como bien dice, la escritura es la que permite, por un lado, la transmisión, la que permite la perdurabilidad de la cultura y algo tremendamente importante, que es la autoeducación en libertad, que yo a través de la escritura puedo elegir qué aprendo, qué no aprendo, cómo lo aprendo, cuándo lo aprendo. Sí, eso a mí me parece una circunstancia fundamental de la civilización en general y de la cultura griega en particular. He dicho antes que la cultura griega es una cultura del logos, por antonomasia. Es la cultura que nos ha transmitido más por escrito más que ninguna otra. De ninguna otra cultura de la antigüedad conservamos tantos escritos como la cultura griega, la conocemos tanto a través de la vía escrita. Y eso que lo que conocemos es una parte ínfima de todo lo que había, siempre son los restos de una gran explosión a lo largo del tiempo que se ha ido dejando atrás la mayoría de esas evidencias, ¿no? Aún así conservamos más de 11.000 obras de la antigüedad griega, parte ya de miles también de inscripciones y de testimonios de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero los griegos siempre tuvieron una vocación enorme por fijar el logos, por dejarlo grabado, por permitir que tuviera una existencia diferida, que no estuviera condicionado al momento presente, ¿no? Y eso creo que es una de las dinámicas que ha generado toda esa tradición de la que somos deudores, porque ellos escribieron sobre todo, tuvieron el intento de sistematizar sobre todo y de generar un lenguaje para llevar la experiencia del hombre en el mundo a un soporte capaz de compartirla y de diferirla en el espacio y en el tiempo. Es evidente que puede haber cultura sin haber escritura, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de culturas orales en el pasado y todavía en el presente, pero cuando así ha sido, la memoria y el conocimiento están íntimamente vinculados a la presencia y a la existencia de sus depositarios, que en la mayoría de los casos suelen constituir una élite, cuando no una casta o una estructura de dominio. Sin embargo, el hecho de poder dejar plasmado por escrito sobre un soporte ese conocimiento o esa memoria genera un espacio para la libertad, porque genera la posibilidad de ser leído en otro momento, en otro espacio, de ser contrastado con otras lecturas, de ser memorizado, de ser analizado críticamente y con la lentitud necesaria, de volver a ello si es preciso, de compartirlo. Genera la filología, genera el estudio de los escritos, ¿no? Y genera la posibilidad de que uno se convierta en informador de sí mismo, en investigador de lo que han escrito otros, en testigo de los testimonios del pasado. Es decir, genera un espacio abierto y más allá del acto de la verbalización, ¿no? del directo. Y creo que
ese espacio es el que ha creado precisamente tradiciones como la literatura, ¿no? O como la filosofía, o como la ciencia, o en general ya no sabríamos vivir sin la herramienta de las letras, ¿no? Y eso que pensamos muchas veces que, bueno, tradicionalmente una de las cosas a las que se alude y que se trata, es otro de los temas que se trata a fondo en este libro, son las teorías tradicionales sobre el origen de la escritura, ¿no? Que normalmente siempre se nos ha dicho que la escritura se genera fundamentalmente en Mesopotamia, a partir de Sumeria, de Babilonia, de Egipto, etc. Esa idea de que la cultura es como un hilo que nace en Mesopotamia con los sumerios, una civilización muy poco conocida, y luego se va transmitiendo a través de los babilonios, los acadios, los egipcios, los hebreos, los fenicios, una serie de pueblos hasta que llegan los griegos. Esa idea está puesta en cuestión a través de muchas evidencias en la obra, y en concreto en el tema de la escritura ya recientemente, y no tan recientemente, hace ya más de medio siglo, han aparecido, bueno, incluso más de un siglo en algunos casos, han aparecido ya testimonios de que en la península de los Balcanes y en el espacio del Egeo existía un inventario de signos que podríamos incluso ya casi reconocer como letras, han sido llamados incluso protoletras, protoescritura en este sentido, que abarca y que se corresponde con todas las escrituras que conocemos, que hemos ido conociendo después, como la escritura lineal A y la escritura lineal B, los minoicos, los micénicos, la escritura jeroglífica cretense, la escritura de las distintas escrituras de Anatolia, la escritura sinaítica, etc. Tienen ese antepasado común en esas escrituras que hoy se conocen como la escritura de Vincha, por el lugar que se encontraron muchas de estas evidencias cerca de Belgrado, o la escritura de la vieja Europa. Pues esos testimonios son del quinto milenio antes de Cristo, es decir, de hace 7.000 años, es decir, de 2.000 años antes de las tablillas sumerias y de muchísimo más antigua que la escritura china, porque podemos fijar su origen. Pero eso lo dice en la escritura, pero por ejemplo tú hablas y ya me meto yo en charcos que a lo mejor no me corresponden, hablas a partir del conocimiento astronómico, el conocimiento que tenían de las corrientes marinas, apunta, incluso dices que Homero ya hablaba en algunos de sus pasajes de paisajes que no corresponden con esta tierra, y apuntas que pudieron cruzar el charco tranquilamente buscando minerales, ¿no? Sí, bueno, ese es otro de los temas, La cuestión es que nosotros sabemos mucho de la Grecia clásica, sabemos algo menos ya de la Grecia homérica y algo menos todavía de la Grecia micénica, minoica, digamos, de ir hacia atrás, de la Grecia que llamamos prehistórica, aunque también habría que revisar ese concepto, y por supuesto de los milenios anteriores. Pero poco a poco las evidencias que van apareciendo, por un lado, que son muchas porque constantemente están apareciendo hallazgos arqueológicos y evidencias de otro tipo, como las que resultan de herramientas nuevas, fundamentalmente, como es la genética, ¿no? El análisis de materiales, que nos permite saber, por ejemplo, la procedencia de los metales, poder analizar o comparar comparar los minerales, el estaño, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, que aparecen en contextos arqueológicos antiguos, pues compararlos con los yacimientos actuales a través del análisis de materiales y saber de dónde procedían con una exactitud tremenda, cosa que no se podía hacer hasta hace muy poco. Igual que el análisis de restos humanos o la genética nos puede llevar a conocer pues eso, los haplogrupos, el ADN, y saber de dónde venían esas poblaciones, por dónde se habían movido, etcétera. Todas estas cosas, la posibilidad de crear, antes que mencionabas la astronomía, la posibilidad de crear ahora por ordenador modelos astronómicos
de cómo estaba el cielo en otras épocas, porque los podemos crear hacia atrás y hacia adelante. También podemos saber cómo estará el cielo, cómo estarán las estrellas posicionadas dentro de 10.000 años. Lo podemos saber ahora a través de modelos científicos. Es decir, ese tipo de cosas nos permiten hacer una relectura de todas esas evidencias que teníamos antes con unas herramientas y con unos ojos nuevos. Y eso, que está ocurriendo en todas las ciencias, pues ocurre también en las ciencias que atañen al estudio de la antigüedad, y obliga a revisar muchas teorías. Y lo más sorprendente de todo esto es que las nuevas conclusiones que nos llevan a una imagen sorprendente, porque nos llevan a una imagen de que el mundo era mucho más amplio y transitado en la época neolítica de lo que nos imaginábamos, que las cosas de las que sabemos por las leyendas de los mitos tienen mucho más fundamento de lo que pensábamos. Es decir, mitos que hablan de movimientos de poblaciones, mitos que hablan de viajes, mitos que hablan de cuestiones geológicas, de inundaciones, de cataclismos, de diluvios, etcétera, que nos parecía que podría pertenecer todo al campo de la fantasía o a un campo en el que pues no podríamos probar nada de eso. Ahora vemos cómo se corresponden con evidencias y con conclusiones a las que hemos llegado por otras vías, con lo cual eso lleva a tener que darle una carta de credibilidad mucho mayor a estas lecturas. Y lo más sorprendente de todo es que vemos, a medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento, vemos que lo nuevo nos aproxima a la imagen y a la visión que los antiguos tenían de sí mismos y de sus linajes, de su propia historia, que la historia que nosotros empezamos a inventar después para intentar explicarlo desde la óptica moderna se había quedado corta, y que ahora, a medida que vamos avanzando, en vez de alejarnos de aquellas leyendas y de aquellas cosas que teníamos por fantásticas, nos vamos aproximando, pero ya con fundamento científico, y nos vamos sorprendiendo de que el fundamento científico y las magnitudes mensurables nos llevan a una imagen más cercana a la que creíamos fantástica. Sí, yo por eso decía antes que algunas de las historias de los mitos que parecían pura ficción, leyendo algunos momentos de tu libro, se convierten en pura historia, ¿no? Se convierten en realidad histórica. Como quiero dar algún momento para ver si, bueno, pues si alguno de vosotros tenía alguna cuestión que plantearle, pero sí que quiero terminar con una pregunta, porque tú todo esto se lo cuentas a un adolescente ya un poquito superado, de 17 años, porque dices al final que tienes tus temores. Imagino que no tendrán nada que ver con esto de que la cultura humanística, que el humanismo se esté perdiendo no solamente en los planos de estudio, sino en el día a día de la convivencia en nuestra sociedad. Tú se lo cuentas porque tienes miedo ¿de qué? Sí, yo se lo cuento por muchas razones, por esas y por otras podríamos seguir añadiendo. Por un lado es la inquietud o el deseo de compartir, en este caso, de un padre con su hijo, y algo que no se lo va a contar en persona porque es demasiado complejo para contárselo en persona, pero sí puede intentar dejárselo por escrito para siempre, ¿no? Mientras le espera, etcétera, etcétera. Se lo cuenta porque intenta compartir también con él esa disposición ante el mundo propia de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, en la que se desarrollan las actitudes que nos van a llevar por este camino o no, el camino de la curiosidad científica, intelectual o no. Eso que Aristóteles llamaba zafmasmos, el asombro, ¿no? El asombro como el motivo del conocimiento. Intenta presentar ante el hijo esa actitud de asombro ante el mundo, y de un asombro que a veces no es puramente un asombro intelectual o un asombro motivado con deseo de conocimiento, sino un asombro que se queda en una dimensión
más inmediata, más emocional. Es el asombro de estar vivo y de estar en medio de todo eso. Esa especie de asombro es el que le intenta transmitir a través de estos conocimientos como actitud vital, que es el que en la cultura griega está presente desde el principio, ¿eh? Es decir, es lo que les ha llevado a generar toda esa mecánica y todos esos frutos alrededor a partir de esa actitud. Y luego también el hecho de plantearlo así, pues, es decir, dirigido a una persona concreta, a un hijo en este caso, aunque alguien pudiera pensar que bueno, pues que a lo mejor esto es una práctica pues derivada pues no sé, de una tradición también clásica, ¿no? De pues la propia ética nicómaco de Aristóteles, ¿no? O el Emilio de Rousseau, o toda la tradición epistolar, etcétera, que podría inducir a un pensamiento de ese tipo. Pero en mi caso había una motivación más práctica. Y es que un libro de estas características, tan científico por un lado, pero por otro lado tan personal, tan sensorial, tan poético en algunos momentos, necesitaba un soporte ad libitum, que no podía terminar siendo una obra enciclopédica y perfectamente estructurada y agotada en todos sus detalles, como si fuese una tesis doctoral. Tenía que ser igual de rigurosa, pero tenía que tener la libertad de contar solo aquello que quisiera contar en cada momento. Y eso era muy difícil de hacerlo para un lector abstracto, para un lector que no tuviera concreción alguna frente a la perspectiva del autor. El autor necesita tener delante un interlocutor, sea cual sea, en ese momento, para imprimir la forma del discurso. Y el hecho de dirigirme a un hijo y a un muchacho de 17, 18 años, que yo ya sé lo que sabe y lo que no sabe, etcétera, pues me permite hablar de todas estas cosas sin parecer paternalista ante un lector desconocido, o sin parecer impertinente, a lo mejor ante un lector que no conoces y bueno, pues que a lo mejor ya sabe estas cosas y le puede parecer impertinente que se las intentes decir otra vez o de otra manera, o lo contrario, que las ignora y tú se las supones. En fin, el dirigirte a un personaje le daba también, orientaba el discurso y lo conformaba desde un primer momento. No hubiera podido escribirlo de otra forma. Pues tiene también, te lo confieso, un beneficio colateral, que es el de la oralidad. Yo, como es verdad que tengo algún monillo ahora con la ausencia del micrófono, yo te confieso que el libro lo he leído en voz alta, bajito para no molestar en casa, pero que suena. El libro tiene ese toque de oralidad tan relacionado también con la cultura mediterránea. Sí, por supuesto. Griega, ¿no? Por supuesto. Además, como es un cuaderno, en su ficción, es un cuaderno que le dejo para que lo lea cuando vuelva y cuando tenga ganas, etcétera, para que quede ahí dicho, ¿no? Pues tiene ese carácter de contar lo que se te ocurre en ese momento, de introducir aspectos, como decías tú, aspectos del entorno, lo que estás comiendo, lo que estás viendo, lo que recuerdas, el sitio donde has ido por la mañana, etcétera, y todo eso adobado con los pelasgos y con los orígenes del lenguaje y con cuestiones filológicas, etimológicas, astronómicas, con la precesión de los equinoccios y con la sal de preparar adobo. Algunos descubrimientos pues, fascinantes que yo he hecho, que yo tengo para seguir preguntando, pero imagino que a lo mejor algunos de ustedes pues tenéis alguna cuestión. Ahora es el momento de hablar o callar para siempre. No sé si tenéis alguna pregunta, si no seguimos, pues tenemos como 5 o 6 minutillos más. Si no, seguimos con él hasta que luego podáis, él luego va a estar con vosotros ahí firmando el libro. Mira, ahí hay una pregunta. Pero es que como se graba y luego se emite. Para que se registre el sonido. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Para luego si dice algo que se note, ¿eh? Que como
como ya has dicho, bueno, el libro tiene una apuesta difícil, que es partir de algunas partículas elementales, de sonidos y tal, y proyectarlo a cosas más grandes, y al final lo que logra, o al menos lo que ha logrado conmigo, es que tú te sientas griego, que te reconozcas griego. Pero la siguiente pregunta, o la pregunta para mí es, ¿los griegos actuales son griegos? ¿Los griegos actuales tienen ese sentido, esa conciencia, ese logos? Sobre todo porque hasta donde yo sé, el peso de la religión ortodoxa es muy grande y es muy hasta opresivo, en casos como el de Monte Athos, que es un anacronismo, una anomalía que es difícil de entender. Entonces yo al final del libro me he sentido y me he reconocido griego. Pero la pregunta es, ¿los griegos son griegos? Bueno, pues vaya por delante mi satisfacción en que te hayas reconocido griego después de la lectura, y si hay un notario aquí que lo... porque ese sería para mí el desideratum como autor. Y luego la reflexión de si los griegos se reconocen en eso, pues es una pregunta interesante. Mira, ahora en estos momentos estoy escribiendo la versión griega del libro. Claro que no puede ser simplemente una traducción, tiene que ser una adaptación para esos autores griegos, porque si ya lo has leído comprenderás fácilmente que hay cosas que a lo mejor para un griego resultan obvias y para un español no, o a la inversa, cosas que son ejemplos que vistos desde el español se entienden muy bien, pero a lo mejor vistos desde el griego pues ya no son tan evidentes o tan elocuentes, y entonces necesita una adaptación. Ellos, la verdad es que el griego tiene esa profundidad lingüística, el griego como lengua, no como las personas. La lengua griega tiene esa profundidad tan grande, tan amplia, que a un griego, a poco cultivado que sea, es decir, con que tenga cierta capacidad lingüística, cierta capacidad de reflexión metalingüística también, y un poco de cultura, pues le resulta fácil viajar por su lengua hacia atrás, le resulta fácil captar todos estos significados que para nosotros pueden ser más crípticos. Dicho de otro modo, por ejemplo, a mí una vez, estando en un congreso médico, me hablaban de la anisocoria, y yo entendía perfectamente lo que era la anisocoria, porque es una palabra que significa tener las líneas de los ojos desiguales. Eso en griego lo entiende, aunque no sepa nada de fisiología ni de oftalmología, ¿no? Porque es un término parlante para él, ¿no? Sin embargo, para nosotros nos puede parecer críptico, nos puede parecer un término científico solamente inteligible para los iniciados, ¿no? Y eso ocurre con casi todas las palabras. La poca percepción lingüística, de poca conciencia etimológica que tenga un griego de su propia lengua puede llegar muy atrás, puede llegar muy lejos, ¿eh? De hecho, un griego sin haber tenido estudios filológicos especiales puede entender bien la lengua de los evangelios, por ejemplo, pues porque además siguen usándose cada día en la iglesia, en la liturgia, igual que en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Entonces, también puede ir más atrás y tener esa conciencia. Es decir, que, dicho en pocas palabras, se ven favorecidos por su lengua para este ejercicio que a nosotros nos resulta un poco más duro de hacer, o nos exige una preparación más especial. Pero hasta ahí. No quiere decir que si uno no se esfuerza y si uno no pone un poco más también de su parte, no le va dado, ¿no? No es una cosa regalada. Necesitan los griegos también, a veces necesitan que alguien les haga explícitas estas cuestiones para poder entenderlas. Ahora, una vez que las entienden ya no se les olvidan, porque forman parte también de su propia manera de hablar y de pensar, ¿no? Pero, es decir, tienen más facilidad que nosotros, pero tampoco tienen todo el camino allanado. Guillermo, por ahí hay otra pregunta. Sí. Bueno, yo también me he sentido muy griego con el libro, así que llamo al notario otra vez. Pero en línea con la pregunta que ha hecho aquí el amigo, es verdad que, y esto en Grecia no se podría decir, ¿los griegos actuales tienen algo que ver con los griegos de Pericles? O porque ahí, a partir de los aqueos, los dorios, las invasiones de los Balcanes, yo
nunca tengo claro eso. Evidentemente esto en Grecia no es discutible, pero Sí, en realidad... no se puede decir, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Además, están cansados de oírlo. Mira, una de las cosas que les ha hecho mucho daño a los griegos son las teorías de Falmenayer, que no sé si te suena, pero es un autor, antropólogo de mediados del siglo pasado, que popularizó las teorías de que los griegos pues eso, no tenían, los actuales no tenían nada que ver con los griegos antiguos, ni siquiera genéticamente, y que en realidad pues había sido una especie de pastores balcánicos, eslavos, albaneses, venidos a partir del siglo V de nuestra era, etcétera, y que todo eso se había desvirtuado mucho y que de eso no había nada, ¿no? Pero bueno, aparte de haberse demostrado ya suficientemente que es una teoría, además de falsa, tendenciosa, mira, pues por ejemplo, los esqueletos de hace casi 5.000 años, encontrados en la meseta de la Sici, en Creta, recientemente, y analizados por procedimientos de ADN, demuestran una afinidad genética enorme entre la época minoica y los griegos de hoy en día. Una afinidad genética todavía mayor con los propios habitantes de la Creta central, donde está la meseta de la Sici. Aparte ya de la cuestión de que las herramientas genéticas en estos momentos nos pongan de manifiesto ya cómo se ha ido produciendo los movimientos de población desde ese entorno del Egeo hacia el occidente y el norte de Europa, hacia la zona del Levante, del Mediterráneo, o sea, de la zona de Siria, Egipto, toda esta zona, en tiempos muy remotos, hay evidencias ya cada vez más claras de la continuidad de la población. Evidentemente, ha habido movimientos de población y sobre todo, como digo, a partir del siglo V de nuestra era. Pero se sabe que entre el quinto milenio antes de Cristo y el siglo V de nuestra era no hubo no se desvirtuó de manera sensible la identidad, digamos, genética de todas esas poblaciones. Después hubo influencias, pero si uno o sea, lo que predomina es la continuidad, y no solo es una continuidad de tipo cultural que pueda, digamos, que pueda ser atribuida a que culturalmente pues se adapten, igual que se adaptan la lengua, se adapten los hábitos o se adapten los gestos, ¿no? Que los gestos parecen una cosa muy natural, también es una cosa aprendida, ¿no? Pero cada vez las evidencias científicas, arqueológicas, genéticas nos llevan a esclarecer más esta cuestión y a afirmar más la continuidad de la cultura en ese espacio. Pero eso, desgraciadamente, otra cosa es que, claro, que no estamos en la Grecia antigua, ni que ha habido muchas cosas por el medio y que hay muchas influencias y que también ha habido movimientos de poblaciones y todo eso, pero no se puede decir que no tengan nada que ver y que todo eso se haya desvirtuado y que estemos ahí, que sea como si estuviéramos hablando no sé, del hombre primitivo, ¿no? Hay una gran continuidad. Predomina la continuidad. Bueno, yo creo que para que tengáis tiempo a que, bueno, alguno ha de partir, a que os firme el libro y demás, vamos a dejarlo aquí. Sí que me gustaría terminar haciendo referencia a, bueno, el gran legado que él habla de esa civilización idealista que tiene amor por las ideas, por las palabras, por la naturaleza y la cultura,
por la justicia y la libertad. Lo digo porque ese legado yo creo que tiene una vigencia pues absoluta, no más que hay que asomarse a cualquier telediario. Es la actitud de resistencia a la hostilidad del hombre con el hombre. La actitud humanista que nos permite pues contrarrestar de alguna forma que el hombre cada vez quiera jugar más a ser Dios, y necesitamos de esa actitud humanista para frenarlo, para luchar, y esto me parece increíble, contra la indiferencia del hombre hacia el hombre. Palabra de Pedro. Sí. Vamos, yo lo decía. ¿Podría leer un minuto siquiera para...? Por favor, claro. No, es porque sí, yo creo que con todo lo que hemos dicho podría parecer que este libro es una cosa, es un tostón. Es algo como muy científico, muy cerebral, muy frío, pero me gustaría leer algún fragmento para que... Sí, pero si tiene algunos momentos... tuvieran una sensación de la calidad de página que se dice, ¿no? Sí. El toque literario del asunto que no es el que puede parecer a raíz de todo lo que hemos dicho. Entonces... Sí, por supuesto. ¿Te coge la página? No, estoy buscando algo para leer. No, que conste que el libro tiene algunos momentos, además, en fin, tiene hasta un ritmo de thriller, ¿no? De investigación que va llegando poco a poco al conocimiento de algo, ¿no? Y luego en otros tiene un punto poético. Mira, voy a leer, si me permiten, claro, un fragmento, porque todo esto está organizado en pasajes y cada pasaje lleva una palabra griega del Egeo por encabezamiento, por título, dirigido a Silvano, todo, a Silvano aquí presente. Luego podéis conocer a Silvano. No, pero es mejor escucharlo que es un momento de la noche y al final del día, un día largo, el último antes de la llegada de Silvano, se titula Anthropos. El mirar al cielo ha sido siempre un rasgo privativo de los seres humanos, un atributo. El cielo le dio conocimiento al hombre, al tiempo que inquietud. Aquí lo veo ahora, Silvano, negro y centelleante, sobre esta roca oscura rodeada de mar, tan infinitamente lejos y cercano a la vez, silencioso pero lleno de signos, envolvente, vigía, protector. Los antiguos decían que se llamaba Urano, Uranos, porque todo lo cuida y lo ve, Orao, y a esta maravillosa bóveda estrellada la llamaban de manera poética Quitos Asterion, cavidad estelar, Uranio Quitos, cavidad celestial, y Quilon Uranum, bóveda celeste. Yo sospecho que de esta última idea de bóveda expresada por Quilon nació nuestra palabra Caelum, Coelum, cielo. Los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba Anthropos porque miraba al cielo. A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra Anthropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de atributos inherentes al hombre: la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Anthropos era, pues, o enarthron ejontinopa, el que tiene la voz articulada, o anathron aopope, el que reflexiona sobre lo que ve, o anacreon, el indagador, pero sobre todo, o anorepo, el que tiende hacia arriba, o anothrosco, el que siente un impulso hacia arriba, o anoprostoluranon ejontiflepsi, el que vuelve sus ojos al cielo. En el fondo, Silvano, aun si ninguna de estas conjeturas llegara a acertar con la etimología de la palabra anthropos, todas en su conjunto servirían para bosquejar una imagen de lo que parecía definir al ser humano para la civilización de los griegos. Una imagen sin duda diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un hombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, tojoma,
de donde se decía que el hombre había sido modelado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. ¿Sabes? Ahora que me detengo a pensarlo en el amplio silencio de la noche, Homo y Anthropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia; Anthropos, su vocación de altura, su humilde pequeñez y su humilde grandeza, su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. Impresiona descubrir que esta desasosegada condición puede ser constatada en el hombre desde los tiempos más remotos, desde las primeras manifestaciones de pensamiento y civilización. Sin lugar a dudas, la imagen más reveladora en la que constatar tal condición es la del ser humano contemplando el cielo, ya sea de forma colectiva, como las minúsculas ranas de Sócrates, ya sea a solas con sus pensamientos, como un desamparado minotauro que levanta la vista a las estrellas, preso en el laberinto de este mundo. Creo que es esta imagen del ser humano contemplando el cielo la que mejor acierta a retratarlo como un ser portador de un extraño vacío, como un ser incompleto, perplejo, inadaptado, inquieto, interrogante, consciente de su incapacidad de concebir el todo, frágil, apremiado por la urgencia de ubicarse en el mundo y necesitado de creer en un Dios al que no puede comprender. Creo que de una forma piadosa, la visión de la noche le brinda alguna vez a cada ser humano la sensación tremenda de percibirse solo y único, y que sin embargo hay otro igual a él, y de que ambos son iguales a todos. Es una sacudida inmensa, una íntima experiencia que nos une. El inquietante oráculo que Homero recibió para sí por boca de la Pitia podría ser extrapolado en realidad a cada ser humano. Dichoso e infortunado, pues para ambas cosas has nacido, buscas una patria. Esa patria, Silvano, creo que es el sentido, pero el hombre recibe como don la inquietud, no el sentido. Y para cultivar esa inquietud tiene el agón, la acción que más fascinación ha despertado desde siempre en la cultura de esta tierra, el agón, el esfuerzo que lleva a la consecución de un fin, a la superación consciente de uno mismo. Quizá en el fondo lo mejor de nosotros, todo lo que de bueno hemos logrado solos y como especie, el lenguaje, el amor, el sufrimiento por el dolor ajeno, la idea de justicia y de vergüenza, la colaboración, la alegría, la emoción compartida, el esmero, el talento, la conmoción ante lo bueno, la gratitud o la memoria, no sea otra cosa que la huella espasmódica de nuestra aventura como seres en busca de sentido. Todo se explicaría entonces si aceptáramos que el don es la inquietud, o dicho de otro modo, que lo que la divinidad espera de nosotros no es que encontremos el sentido, sino que lo busquemos. Extraña conclusión, extraña criatura el hombre, extraña condición la suya y extraño su destino. No sé, Silvano, no sé lo que tú piensas. Yo esta noche me quedo con la sonrisa antigua del vino, me quedo con la idea del agón, con la silente bóveda estrellada, con nuestra inexplicable nostalgia del cielo.